Hoy de nuevo toca lección de historia con Héctor Manrique, nuestro profesor de confianza. Muy buenas tardes, Héctor. Hola, buenas tardes, Rosario. Encantado de estar contigo de nuevo. Igualmente, igualmente. Bueno, la semana pasada ya empezamos con este tema, con Al-Ándalus, y hoy seguimos, ¿no? Sí, hoy vamos a continuar. Me parece un tema muy interesante, así que voy a acabar con la historia de Al-Ándalus, que comencé, como bien dices, hace 2 semanas. En aquel capítulo resumí en 15 minutos, más o menos, el periodo que va desde la llegada de los musulmanes a la península hasta el final del Califato de Córdoba, hacia el 1031. Y ahora pretendo acabar de contar la historia que queda, que no es poca, va desde los primeros reinos de taifas, que marcan el final del califato, hasta la desaparición del último reino musulmán en la península, que fue el reino nazarí de Granada, en 1492. Eso es un reto, porque son casi 500 años de historia. Sí, empiezo ya, que luego se me echa el tiempo encima y no acabo. Nos habíamos quedado en que el califato de Córdoba se había deshecho en luchas internas a la muerte de Almanzor, que era el general del último califa importante, Isam II, por la incapacidad del califa y de los propios herederos de Almanzor en mantener a raya a la nobleza andalusí de Córdoba, lo que terminó con la independencia de los distintos territorios que conformaban el califato, de las provincias que la formaban. Fue la llamada Fitna de Al-Ándalus, es como una guerra civil. De este modo se crearon nuevos pequeños estados, por ejemplo en la marca superior, en Zaragoza, en la marca media, en Toledo, en la marca inferior, en Badajoz, pero también en la propia Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Granada, en Málaga, en Carmona. En cada uno de estos reinos de taifas, que quiere decir partido o bando, facción más o menos, mandaba a alguna familia principal de la zona, que podía ser de origen bien árabe andalusí, bien bereber o incluso eslavo. Llegó a haber casi 40 taifas en este periodo de distinta duración cada una. En este momento es cuando surge también la taifa de Morón, que estaba controlada por una familia de origen bereber llamado Cenata, y se declaró independiente sobre el 1014 del control de Córdoba. Contó con apenas 3 reyes, y dado que se trataba de una taifa pequeñita, pues como podría ser la de Carmona, la de Arcos, la de Ronda, fue atacada por una taifa mayor, en este caso la de Sevilla, del rey Al-Mutadid, y que acabó por absorberla en 1066. Durante 52 años la taifa de Morón pues se mantuvo independiente. Tendría que ser muy difícil mantener la independencia en aquel momento. Pues fue tremendamente difícil para todos estos nuevos pequeños reinos, pero aún así duraron algunos incluso hasta 80 años. Por ejemplo, la taifa de Zaragoza llegó hasta casi 100. Estos reinos pagaban parias a los reinos cristianos del norte, que eran como tributos en oro que debían ofrendar para no ser atacados. Pero también contrataban mercenarios para defenderse. Por ejemplo, el propio Cid Campeador sirvió como mercenario del rey Al-Mutadir de Zaragoza en su lucha contra el reino cristiano de Aragón. De todos modos, no fue una pelea y caos todo en este periodo. Las taifas competían entre sí por tener el nivel cultural más alto, con los poetas más ingeniosos, los científicos y filósofos más formados, con los edificios más bellos, y no ahorraban en gastos para conseguirlo. De hecho, en esta época es conocida por ser una de las cimas de la cultura musulmana de la península ibérica, como figuras como, por ejemplo, Aben Pace, que era filósofo, matemático, médico, y Ben Hassam, que escribió una obra importantísima en lengua árabe que se llama El collar de la paloma, muy recomendable. Bueno, importante esa labor cultural, ¿no? Ese afán por la cultura. ¿Y cómo llegó el fin de estos reinos de taifas? Pues precisamente debido a la debilidad de estos reinos frente al empuje continuo de los reinos cristianos del norte, acabó cayendo la ciudad de Toledo en 1085. La taifa de Toledo, la antigua capital del reino visigodo, había sido recuperada por el reino de Castilla de Alfonso VI, bueno, el reino de León, reino de León en este caso. Aquello supuso un mazazo para la moral de los reyes musulmanes de las taifas, y de este modo aparcaron sus diferencias y fueron a pedir ayuda al otro lado del estrecho de Gibraltar. Aquí empieza la segunda parte de este periodo. A quien le piden ayuda a los reyes de Sevilla, de Badajoz, de Granada, es al líder de una secta musulmana que había surgido en la zona entre las actuales Mauritania y Senegal. La secta se llamaban los almorávides, los ermitaños, quiere decir, y su líder era un tal Yusuf ibn Tasufín. Sería la primera de las 3 dinastías del Magreb que tendrían una importante actuación en la península ibérica. Al año siguiente
en 1086, los almorávides desembarcan en Algeciras, marchan al norte para enfrentarse a los cristianos y en la batalla de Sagrajas, cerca de Badajoz, vencen a Alfonso VI, que escapa de milagro. Tras esta gran victoria, los almorávides volvieron otra vez al norte de África, regresan. Pero esta victoria también fue balsámica para las taifas de la península, que dejaron de pagar las parias a los cristianos, pero no aprendieron la lección y volvieron a enfrentarse entre ellos, a la división de siempre. Y aquí es cuando los almorávides tomaron la determinación de pasar a la península definitivamente, vencer de nuevo a los cristianos en la batalla de Uclés, en Cuenca, en 1108, y acabar con todos los reinos de taifas. Y de nuevo Al-Ándalus estuvo unido bajo un mando único. Entonces ahora tenemos a los almorávides en Al-Ándalus. ¿Cómo fue el gobierno de esta gente? Pues la verdad es que tenían una visión bastante integrista del Islam y culturalmente no aportaron mucho al Andalus. Más bien fue al revés. Con el paso de los años, los líderes almorávides fueron acogiéndose a la nueva vida y a las ciudades andalusíes, relajándose de esa visión tan ortodoxa de la religión, lo que permitió un nuevo avance de los cristianos del norte. Por ejemplo, se acabó por tomar Zaragoza en el 1118. Por Alfonso I el Batallador, el rey aragonés. Este les dio muchísima guerra a los almorávides durante todo su reinado. Otra pérdida definitiva fue la ciudad de Lisboa, en 1147, por el joven reino, incipiente reino de Portugal. Ese año se puede marcar como el fin del dominio almorávide en la península y el surgimiento de las segundas taifas. ¿Hubo otra vez reino de taifas? Así es, estos van a ser los segundos, y aún habría unos terceros más adelante. Pero no me adelanto, primero hablo de estos segundos reinos, que apenas duran 30 años y cuyo reino más importante fue el de la taifa de Murcia, y su rey fue Ibn Mardanis, conocido también como el Rey Lobo. Fue su líder más destacado y llegó a gobernar un territorio desde Murcia, desde la Medina de Murcia, que llegaba desde Castellón hasta las puertas incluso de Sevilla, que casi llegó a conquistar. Pero finalmente fue vencido por la otra gran tribu o dinastía norteafricana que cruzó el estrecho de Gibraltar para pacificar las taifas y frenar a los cristianos, que avanzaban hacia el sur, por ejemplo, tomando Cuenca y gran parte de la meseta sur. Se trataba de los almohades, en este caso. Otros monjes guerreros musulmanes, también muy ortodoxos, que acabaron con las taifas y volvieron a unificar al Andalus en un único gobierno, con capital en Sevilla. Habían acabado con los almorávides en el Magreb y fundado su imperio en una capital, en Marrakech, y se dedicaban ahora pues a cruzar el estrecho, como habían hecho los almorávides. Esta vez en 1146, ocuparon la península y la sumaron a su territorio. Les benefició también la muerte del rey de León, de Alfonso VII en este caso. Murió este rey y dividió el reino entre sus dos hijos. A uno le dio el reino de León y a otro el reino de Castilla, que se volvieron a dividir. Los almohades acabaron con todos los reinos de taifas, vencieron a los cristianos del reino de Castilla, del rey Alfonso VIII en este caso, en Alarcos en 1195, e incluso llegaron a sitiar Toledo y Guadalajara. Se dice que estos almohades hicieron una pirámide de cabezas cortadas de los prisioneros y el líder, el imán, se subió a lo alto de ella y llamó a la oración. Madre mía, qué barbaridad, qué mal se llevaban los musulmanes y los cristianos en ese momento, ¿no? Fatal. Si te das cuenta, estamos siempre hablando de enfrentamientos y batallas. Bien es cierto que existieron también largos periodos de paz en los que las relaciones entre ambas culturas fueron fructíferas, pero ya ves que no fue siempre así. ¿Y los almohades cómo fueron para el Andalus? Pues pese a lo dicho antes, esta vez su huella fue muchísimo más duradera que la de los almorávides. Los almohades sí que se preocuparon de colaborar con la cultura y de embellecer su capital, sobre todo, Sevilla. De su estancia, por ejemplo, nos ha llegado, entre otras construcciones, el castillo de Alcalá de Guadaira y el minarete de la mezquita Aljama o mezquita mayor de Sevilla, la Giralda. ¿Y su fin? Porque esta gente no duró mucho más. No duraron mucho más, así es. De hecho, apenas 17 años después de la batalla de Alarcos, que vencieron, sufrieron una derrota definitiva en otra batalla que conoce todo el mundo, la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, también por Alfonso VIII. En esta batalla los almohades se enfrentaron a los ejércitos de los reyes de Castilla, de Aragón, de Navarra, de las órdenes militares y a muchos caballeros que acudieron a la llamada del Papa, Inocencio III, que había llamado a la cruzada contra el Islam. Y tras esta batalla los cristianos llegaron al valle del Guadalquivir definitivamente y conquistaron
las principales ciudades pocos años después. Córdoba, en 1236, Sevilla, en 1248, que se habían constituido en reinos de taifas. De nuevo, el imperio almohade desapareció de la península y poco tiempo después también de sus feudos del norte de África. Tras los almohades y en los territorios que no habían conquistado todavía, con los cristianos, como digo, se formaron estos terceros reinos de taifas. Esos terceros reinos de taifas, ¿no? Cuando iban mal las cosas siempre se dividían. Sí, es algo habitual en todos los lugares. Cuando no hay un poder fuerte, central y eficaz, cada uno hace la guerra como puede y se tiende a dividirse y a ver si hay suerte y duro más que el de al lado. Y me quedo quieto, eso es lo que pasa. Y Héctor, ¿quién viene ahora? Pues ahora estos reinos duran muy poco, la mayoría, como es habitual. Hay un montón: Sevilla, Córdoba, Jaén, Badajoz, Murcia, Niebla y otros muchos hasta 16 más o menos. Todos duran, ya digo, muy poco. Menos el que fundó en Granada en 1238 un noble llamado Mohamed Ben Nasar, de ahí el nombre de Nazarí, también se le conocía como Ibn al-Hamar o Al-Amar, castellanizado, que significa el rojo, porque era pelirrojo. Este descendía de una familia que vino de Zaragoza cuando cayó la ciudad de Zaragoza. Se asentó esta familia en Arjona y a su vez esta familia decía descender de uno de los acompañantes del profeta Mahoma en la Égira, cuando Mahoma huyó de la Meca y hacia Medina en el año 622. Todo muy noble, muy elegido por Alá, todo, por supuesto. Pues esta dinastía es la que reinó durante 200 años, casi 200 años, en Granada. Esto lo dirían para tener más legitimidad, entiendo. Claro, seguro, a ver quién se le negaba que su antepasado era amigo directo de Mahoma, pues eso era indemostrable y pues oye, todo el mundo lo aceptaba. ¿Y los nazaríes cómo duraron tantos años en una Granada independiente? Pues varios factores tienen la responsabilidad importantes. Entre ellos es que pagaban parias, otra vez, y bastante cuantiosas a la corona de Castilla, en oro. Y a este reino, al reino de Castilla, no le interesaba acabar con un reino vasallo tan rico que le suministraba regularmente riquezas a la corona. También supo apoyarse en la tercera dinastía magrebí que intentó ocupar la península, pero esta vez no lo consiguió, que fueron los benimerines. Los granadinos supieron bailar y bascular entre apoyarse en Castilla o en los benimerines, dependiendo de su conveniencia. Y así estuvo entre este difícil juego durante décadas, lo que le permitió desarrollarse culturalmente y desarrollar obras tan magníficas como, por ejemplo, la Alhambra. También le benefició la época de enfrentamientos internos en la corona de Castilla, con lo que no se le prestó tanta atención al reino granadino. Pero eso cambiaría con el tiempo. La guerra civil también golpeó a la dinastía nazarí y varios de sus sultanes murieron asesinados o fueron derrocados por miembros de su propia familia. Todo esto desembocó en una época en la que coincidió una gran debilidad de Granada con enfrentamientos dinásticos continuos tras la muerte del último gran rey, que fue Mulay Hacén, el último gran rey de Granada, y la fortaleza de la corona de Castilla con su reina, Isabel I la Católica, y su marido, Fernando II de Aragón. Con Boabdil el Chico, el último rey de Granada, entregando las llaves de la ciudad en los Reyes Católicos en enero de 1492, se acabó la presencia musulmana en forma de Estado independiente en la península ibérica. Aún quedarían musulmanes en territorio cristiano. Los que siguieron siendo musulmanes, los mudéjares, y los convertidos al cristianismo, los moriscos. Pero ello también serían siendo expulsados, como ya hemos visto la semana pasada. Y hasta aquí llegó la historia de Al-Ándalus. Bueno, pues contundente, pero yo creo que clara. Muchísimas gracias, Héctor Manrique, por este nuevo capítulo de No me vengas con historias, pero tú sí, muchas gracias. A ti, un saludo. Hasta un luego. saludo.